2 años han pasado desde el 9 de septiembre, cuando en la ciudad de Bogotá se desataron una oleada de protestas en contra del abuso policial debido a la muerte del joven Javier Ordóñez. Uno de los lugares afectados debido a las protestas fue el barrio Verbenal, escenario de múltiples muertes de jóvenes protestantes a manos de la Policía Nacional. En aquella noche se estaban dando manifestaciones a lo largo y ancho de la ciudad. Verbenal no era la excepción a la regla. Jóvenes, niños y personas mayores estaban todas protestando frente al antes llamado Parque de la Policía. Lo que pasó de ser una protesta por los derechos humanos de la ciudadanía terminó en una masacre de la cual aún no se conoce con certeza el autor intelectual. El 9 y el 10 de septiembre aquí en Verbenal ocurrió la fatídica noche en la cual miembros de la Policía Nacional decidieron orquestar una masacre contra las y los jóvenes del sector popular de aquí mismo. Esa noche, mejor dicho, durante ese día, miembros de la policía estuvieron bastante pendientes, pues acababan de asesinar a Javier Ordóñez. La gente de forma colectiva decidió salir y hacer un plantón justamente aquí en el barrio, al frente del CAI, en rechazo no solamente al asesinato de Javier Ordóñez, sino también a todas las violaciones a los derechos humanos que han sido cometidas aquí mismo. Pues la policía en repetidas ocasiones ha intentado o ha vulnerado los derechos humanos de las y los jóvenes, reitero, del sector popular de aquí mismo, de Verbenal. Cuando la gente sale a protestar pacíficamente, la policía los amenaza, la policía empieza a agredirlos, la policía empieza a cuestionar su misma forma de lucha. Y ahí es donde empiezan los enfrentamientos más o menos a las 6 de la tarde de ese mismo día. Llegados más o menos a las 10 de la noche, empieza a darse la verdadera violencia, cuando el ESMAD empieza a disparar sus armas que dicen llamarse no letales, pero que matan gente, y la gente a su vez empezó a responder con piedras y con palos a los ataques de la misma institucionalidad. Más o menos una hora después fue que vino lo que realmente nos conmocionó a todos. La policía empezó a disparar gomas de bala contra las y los ciudadanos, lo cual era bastante grave, entre otras cosas, porque dentro del plantón se encontraban niños, se encontraban menores de edad, se encontraban ancianos, se encontraban jóvenes propiamente de aquí del sector. Adicional a todo esto, también más o menos como una media hora después, salieron como unos 10 uniformados de la policía detrás, que estaban ubicados detrás del CAI, y dispararon sus armas contra las y los jóvenes que se encontraban ahí, y eran balas de verdad. Los jóvenes intentaron defenderse, ocultarse, taparse, pero todo fue en vano, pues las balas los atravesaron, les destrozaron el cráneo, les hirieron en la espalda, en el pecho, asesinaron y cortaron los sueños de miles de ellos. Esa fue la realidad de lo que ocurrió esa noche. Unos quedaron en silla de ruedas, otros les dispararon en la cara y siguen vivos pero con las cicatrices, otros recibieron disparos en el pecho, pero 3 de ellos, Andrés, Cristian y Haider, fueron asesinados. Justo antes de que ocurriera la masacre de Verbenal, nosotros habíamos hecho unas denuncias justamente aquí en este lugar. Lo hicimos para un medio internacional en el cual denunciamos la presencia de grupos paramilitares al margen de la ley, de algunos gabos residuales, de algunas bandas criminales aquí en Verbenal, quienes manejan el negocio del narcotráfico y del microtráfico en Bogotá. La droga que entra a Bogotá por la parte norte, que viene de los laboratorios de Suezca y demás, entra precisamente y pasa por el barrio de Verbenal. Todo esto fue una acumulación de escenarios que nos llevaron a la violencia vivida el 9 y el 10 de septiembre en Bogotá. Pues cuando nosotros realizamos nuestra investigación y posterior denuncia, encontramos por supuesto que meses antes las y los jóvenes ya habían solicitado a la Defensoría del Pueblo medidas de atención, pues estaban siendo perseguidos, desaparecidos, asesinados y torturados por grupos al margen de la ley. Ese fue el escenario que nosotros vimos aquí. Eso es lo que nos ocurrió aquí en los diversos escenarios durante los meses antes de la masacre del 9 y el 10 de septiembre aquí justamente en Verbenal. Justamente después de lo que pasó ese día, de la masacre del 9 y el 10 de septiembre, las familias de las víctimas se reunieron y se congregaron en una cosa que se llamó la Mesa de Diálogo de la UPZ 911, que es la de aquí de Verbenal. En esa mesa de diálogo se congregaron las víctimas para avanzar en actos de memoria histórica, reparación y no repetición de lo que había sucedido, por supuesto, aquí en Verbenal. A raíz de esto ocurrieron una serie de acciones, porque mientras nosotros luchábamos por reconstruir la memoria histórica, la institucionalidad de la policía luchaban por borrarla. Nos atacaron en varias ocasiones,
Atacaron a las familiares de las víctimas que fueron asesinadas ese día. E incluso censuraron el arte que nosotros habíamos pintado en el barrio para hacer y recordar lo que había sucedido. Con su pintura blanca ellos intentaron borrar la memoria y lo que había sucedido justamente aquí. Sin embargo, no les funcionó. Porque nosotros cada 9 de cada mes seguimos reencontrándonos. Seguimos con las familias luchando. Seguimos avanzando en pro de esa reconstrucción de la memoria histórica de las víctimas. Nosotros nos reencontramos aquí, en el barrio de Herbenal. Nosotros nos reencontramos aquí, en las calles del barrio, para recordar a esos jóvenes que también caminaron por estas calles, que estudiaron en el colegio del barrio, pero sobre todo también para repetir nuestro mensaje de rechazo al abuso policial. Eso es realmente lo que venía sucediendo. Las familias de las víctimas fueron atacadas en repetidas ocasiones, como ya lo dije, por la policía. Y no solamente fueron atacadas por la policía, sino que adicional se les ofreció incluso dinero para que se fueran y olvidaran. Ellos se negaron, porque nosotros seguimos aquí seguimos luchando para que esto no se vuelva a repetir, para que la policía pare sus abusos, para que se dé, por ejemplo, una reforma policial en Colombia, porque eso también es parte de la reparación. La reparación no es solamente girarle un cheque en blanco a una víctima, también es reconocer lo que sucedió y luchar para que no se vuelva a repetir. Eso es lo que nosotros buscamos, por ejemplo, con la propuesta de la reforma policial en Colombia. El Jardín de la Memoria fue un lugar hecho específicamente para honrar a las víctimas fallecidas el 9 de septiembre en Verbenal. Allí podemos encontrar enterrados a 2 de las víctimas, la placa donde se encuentran todos los nombres de las víctimas que sufrieron de abuso policial. Es uno de los reflejos de que Verbenal es un lugar que está dispuesto a seguir luchando por encontrar la verdad.